El cambio de palabras, como tú has dicho, en este caso del señor Serna específicamente, no es plagio, son similitudes. Lo que quiere es cambiar de palabra, pero quitando la carga criminal. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Mucho que Decir. Yo soy Sergio Alba y bueno, como todos los miércoles tenemos un programa, como siempre hemos sido claros, directos, incisivos con el tema. Y hoy por hoy, como dice el título, las horas contadas para Pedro Castillo. Y es que durante estas 2 últimas semanas han sucedido diversas cosas y entre ellas ha sido, creo que la más relevante ha sido las declaraciones del señor Samir Villaverde, quien se podría decir que reconfirmó, despertó nuevamente la teoría del fraude en las elecciones, lo que hoy por hoy ha logrado que el señor Pedro Castillo Terrones sea presidente de la República. Sobre este tema y todo lo que ha sucedido en el contexto político, en el espectro Pedro Castillo, tenemos al ex congresista y ahora candidato a la alcaldía de San Isidro, el señor César Combina, con quien vamos a hablar precisamente de lo que sucede en nuestro país hoy por hoy, en ya casi 10 meses de tener a Pedro Castillo como presidente y lo poco productivo que ha sido este gobierno. Señor Combina, bienvenido a Mucho que Decir. Buenas noches, Sergio. Un gusto estar contigo y con todos los que nos están sintonizando. Ha sido una semana bastante movida realmente. 2 semanas bastante movidas, creo yo, desde que el señor Samir Villaverde dio estas declaraciones que ha remecido la política nacional. ¿Qué piensa usted sobre estas palabras del señor Samir Villaverde donde afirma que sí, en efecto, hubo fraude, lo cual se habló después de la segunda vuelta electoral, ¿no? Donde se estaba todavía esperando el resultado, supuestamente? El caso de la denuncia de Samir Villaverde hay que tomarlo como cualquier tipo de denuncia y como cualquier tipo de colaboración eficaz, porque él lo que está haciendo es utilizar esta situación para beneficio propio. Entonces, la fiscalía tiene que ser muy, muy fina en ver si tiene las pruebas, en ver si lo que dice tiene algún tipo de veracidad y si va a servir para atrapar realmente a los verdaderos responsables. Realmente el mayor beneficiado habría sido Pedro Castillo, pero estaría vinculada también la señora Dina Boluarte, estaría vinculado el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, no es un caso simple, por eso hay que tomarlo con mucha prudencia. Sin embargo, no creo que nadie se atrevería a hacer una aseveración así sin contar con pruebas. Por eso, lo mejor que podría hacer el jurado no es sacar al cuestionado Salas Arenas cada 5 minutos en televisión, sino más bien solicitarle a Salas Arenas que se dé un paso al costado, porque en medio de un proceso no podemos seguir con la duda que tiene la población y sobre todo la desconfianza que ha generado la administración electoral de Salas Arenas. El señor Salas Arenas se ha percatado mucho en desmentir este tema, en decir que no, que en efecto que no hay, y todavía exhortó a Samir Villaverde a presentar las pruebas de que sí hubo fraude. Esto genera un tanto de controversia para la población. Nuevamente el país ha estado o sigue dividido, donde la gente que dice no, en efecto sí hubo fraude, y la gente que dice que no hay fraude y que lo que está diciendo Samir Villaverde simplemente lo está diciendo para liberarse de la carga o de estar preso, o tener un momento de protagonismo en este contexto político. Sí, en realidad también me sorprende la respuesta tan nerviosa y tan preocupante que ha tenido el señor Salas Arenas. Si tú no conoces a alguien, simplemente se hace la aclaración y punto. El problema es de que Salas Arenas tiene algo que ocultar. Y cuando tienes algo que ocultar, comienzan estas aseveraciones con, por ejemplo, en un canal muy conocido, no pudo asegurar que no conocía a Vladimir Mesa, no pudo hacer ninguna vinculación con fraude. Y si uno se da cuenta, el discurso de Salas Arenas ha cambiado en el tiempo. Si bien en la segunda vuelta era completamente contrario a la posibilidad siquiera de pensar en un fraude en mesa, no un fraude en el jurado, sino quizás un posible fraude en mesa, ahora el señor abre toda la posibilidad, inclusive echándole la culpa a la OMPE.
Puede Ujú. ser, según Salas Arenas, que la OMPE, que los miembros de mesa, que algún mal personero haya cambiado algún voto. Pero su defensa es muy débil. Yo pienso que lo mejor que le podría pasar al país es que el señor Salas Arenas dé un paso al costado, pero antes de dar el paso al costado, transparente toda la situación electoral que estuvo en sus manos. Se pidieron los padrones de firmas para verificarlas con la RENIEC, nunca las entregó, no respondió Ujú. a los abogados que lo pidieron. Se pidió también la validación a nivel por ejemplo, las actas electorales cuestionadas y las mesas cuestionadas, y todo esto generó un ambiente de incertidumbre. Si se tiene que ir, que se vaya bien, porque si Ujú. no, va a seguir mochila, inclusive con el caso Samir Villaverde. Hay algo que previo a la entrevista estuvimos conversando usted y yo. Usted ahorita está en una campaña electoral, pero hay algo que me dijo que fue quizá un tanto impactante. Ah, estamos en una campaña electoral, pero el Perú no te deja seguir. Lo que sucede en el Perú no nos deja seguir. Estamos hablando precisamente el tema de la tesis, el tema de las declaraciones de Samir Villaverde, nuevamente causales de vacancia para el señor Pedro Castillo. Sí, el Perú parece que en los últimos años se ha convertido en una máquina, especialmente el gobierno y las entidades públicas, se han convertido en una máquina de escándalos. De hecho, todos los días no nos dejan avanzar como país, no nos dejan avanzar como personas, porque todos los días aparece un escándalo nuevo, una denuncia nueva, y esto no se había visto antes. Creo que el cambio empezó con Martín Vizcarra. Esto porque de una u otra forma se comenzó a generalizar la corrupción. Luego continuó con el caso de Sagasti y ahora pues es impactante cómo en un día podemos tener 4 o 5 temas políticos a la vez, denuncias políticas a la vez, y esto ayuda a que el régimen genere algo así como un resorte que ya cuando se estira tanto pierde su elasticidad. Entonces, el régimen ha generado una situación a la población que la población ya no se indigna. Es una normalización de la criminalidad, normalización de la corrupción, normalización del crimen. Entonces, cuando sale el caso de que 3 altos funcionarios, Pedro Castillo, Betsy Chávez y el ministro Serna, han plagiado su tesis, la gente dice, bueno, si Pedro Castillo le quería regalar el mar y la soberanía a Bolivia, que haya plagiado su tesis no me sorprende. Y esta situación, le permite a ellos seguir avanzando y se genera pues un vacío de control y un vacío de fiscalización ciudadana. Ujú. Ahora, con respecto a la tesis del señor Pedro Castillo, se han ventilado diversas teorías. La principal, considero yo, fue, bueno, el gesto de agradecimiento a César Acuña en el inicio de prácticamente su tesis. Mucha gente ha criticado esto, han sacado memes sobre el tema, ¿no? Plagero, agradece a Plagero por el tema de que César Acuña también ha tenido este tipo de escándalos en algún momento de su trayectoria. ¿Qué piensa usted que se debe hacer ahora que se está investigando todavía el tema de la tesis del señor Pedro Castillo? ¿Es una nueva causal de vacancia, considera usted? Sí, sí, sin duda. El caso de la tesis de Castillo es probablemente el más armado que tenga el día de hoy la Fiscalía, que tenga el día de hoy el Congreso, la ciudadanía, para poder decir que este señor no se convirtió en un criminal por la mala influencia de Vladimir Cerrón o por la mala influencia de Samir Villaverde, sino que este señor fue constantemente un incapaz moral. Uh -huh. Entonces, alguien que plagia en su tesis, que además no reconoce ese delito cometido y la serie de delitos que se han cometido, que se esconde en su burbuja de Palacio de Gobierno y que no responde por algo tan básico, que es tu honor. O sea, esto no es ni siquiera algo que se deba probar. Yo escucho a los congresistas de Perú Libre y realmente quedo absorto porque ¿cómo es posible de que ellos no entiendan, siendo profesores, algunos, inclusive Valdemar Cerrón, siendo asesor de tesis, cuando lees las 2 primeras páginas te das cuenta que Pedro Castillo no la hizo y que su esposa no la hicieron? Entonces, no solamente hay plagio, hay falsificación, Uh -huh. hay el asesor, los jurados y parte de los verificadores ni siquiera existen. Entonces,
La situación es bastante grave con este tema, pero lo que sí creo que debe quedar muy claro, y que lamentablemente no lo hizo la Universidad César Vallejo, es que aquí no hay duda de que Pedro Castillo cometió plagio. No puede haber duda. Si alguien pone en duda esta situación, es por dos razones: o porque no leyó la tesis, o porque también es un plagiador. No hay otra forma. Cualquier ciudadano peruano que haya hecho una tesis sabe todo lo que demora y sabe que tus palabras se traducen en texto. El señor Pedro Castillo ni siquiera sabe qué es enfoque de género. El ministro Rosendo Serna, tanto como la ministra Chávez, ambos también acusados de plagiar en su tesis, han defendido a capa y espada esta investigación, supuesta investigación del señor Pedro Castillo. El día de hoy, Serna dijo que no es plagio, bueno, no son plagios, sino similitudes. Casi parecido a no es plagio, es copia, o no se cayó, se desplomó, que estamos, creo, los peruanos acostumbrados a estas frasecitas sinónimas que tratan de reemplazar una palabra por la otra que al final termina siendo lo mismo. El cambio de palabras, como tú has dicho, en este caso del señor Serna específicamente, no es plagio, son similitudes. Lo que quiere es cambiar de palabra, pero quitando la carga criminal. ¿Qué cosa significa esto? Que una similitud es una coincidencia. No puede existir una coincidencia del 100% de la tesis, no puede existir una coincidencia de 40% de un documento académico, porque cada persona tiene un cerebro distinto, razona de forma diferente y compone las oraciones de forma diferente. Tú te das cuenta cuando alguien habla o cuando alguien escribe si realmente lo hizo o no. El señor Serna además tiene un gravísimo problema. Él tiene un plagio del 70% de su tesis doctoral. Entonces, hay que ser pues bastante sinvergüenza para poder intentar defender a alguien que también ha cometido el delito de plagio y de falsificación. En este caso también la señora Betsy Chávez dice que no, que sobre ella cae el tema de similitud también. ¿Por qué usan la palabra similitud? Porque la mayoría de investigaciones presentadas han sido analizadas con un programa de detección de plagio y similitudes que se llama Turnitin. Este programa detecta similitudes. ¿Por qué? Porque el plagio lo tiene que sentenciar una instancia académica, un consejo de facultad, un consejo universitario o una instancia penal, ¿no? Como el caso de la fiscalía. Señor Combina, con respecto al caso de la tesis, la Universidad César Vallejo pertenece al líder del partido al que usted en algún momento formó parte, que es Alianza para el Progreso. ¿Cuál es su postura frente a este apañamiento, digámoslo así, del señor César Acuña con respecto a tratar de defender a Pedro Castillo con la última conferencia de prensa que hizo la Universidad César Vallejo, donde dice que no, que en efecto tiene un 100% de originalidad, según dicen los especialistas de la Vallejo, ¿no? Bueno, ¿cuál es su postura con este tema? Bueno, y lo repito, creo que es un error que ha cometido el Consejo Universitario, que ha cometido Beatriz Merino y que ha cometido el señor César Acuña. Es un error, ¿por qué? Porque cualquier persona con algún mínimo de investigación académica sabe y detecta rápidamente que esa tesis no la hizo Pedro Castillo, que hay plagio y que hay falsificación. Pero además de eso, apañar a una persona que ha cometido un delito dentro de la universidad, lo que hace es generaliza un mal ambiente para el resto de alumnos. Yo conozco a mucha gente de la Universidad César Vallejo que sí ha cumplido su tesis, que sí se ha esforzado en sacar su título, que sí es un buen profesional. Y por este tipo de actitudes, a muchos de ellos les va a caer una suerte de negatividad a nivel laboral, a nivel académico, y eso no es justo. Sí. Eso no es justo. Hay gente que sí se esfuerza, hay gente que hace las cosas bien, y esa gente es la que merece ser defendida por el Estado, por la justicia y por su universidad. Por eso es que me parece un error gravísimo lo que se está cometiendo, y por otro lado, también me parece que es un error de la Universidad Jorge Basadre de Tacna defender y haber defendido con su honor a Betsy Chávez,
y es una falta completa de la Universidad La Cantuta, la Universidad Nacional de Educación, la que forma a los profesores, haberse quedado callada frente al plagio de Serna. Las universidades están para defender a los buenos estudiantes, no a los vagos Ujú. que copian, que plagian o que pagan por un Y trabajo. esto al final termina afectando a las universidades propiamente, ¿no? Porque Lavallejo, desde incluso el supuesto plagio del señor César Acuña en su tesis, ya empezó a tener mala fama. En la misma sociedad, seguramente usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado infinidad de veces, se critica mucho a los estudiantes de Lavallejo, pese a que ni siquiera los han probado en alguna área o de alguna forma. Simplemente por ser de Lavallejo, ya los están criticando. Y se genera este tipo de prejuicios, si es que la universidad también apaña este tipo de hechos, como el más claro, el señor Pedro Castillo y el supuesto plagio de su tesis. Y esto en realidad afecta no solamente a la universidad como tal, sino a los mismos estudiantes que confían en la universidad. Sí, coincido plenamente contigo, pero además hay un tema adicional que creo que no ha sido visto por la gerenta de la universidad y por el consejo universitario. Pedro Castillo ha cometido un delito. ¿En agravio de quién? De la Universidad César Vallejo. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo le presentó a la universidad un documento falso, un documento fraguado, un documento plagiado. Entonces, el afectado es la Uh universidad, -huh. porque ha recibido un engaño del estudiante. ¿Cómo es posible que si tú eres la víctima, no denuncies a la persona que ha cometido el delito? Eso no tiene ningún tipo de sentido. Y lo digo porque cuando yo estuve en la universidad, fui miembro del consejo de facultad y los casos de plagio aparecían siempre para ser evaluados allí y muchos profesores que compartieron el consejo conmigo, como el profesor Tuesta Soldevilla, decían, el afectado es la universidad. Por tanto, tenemos que defender el honor de la universidad. Si esto se replica en la César Vallejo, el afectado realmente es la institución. Y yo espero que ellos puedan analizar de esta forma y no defender a alguien que a todas luces ha cometido un delito. Ahora, he escuchado en este gobierno, en diversas ocasiones, una frasecita. La última con la señorita, bueno, la señora ministra Betsy Chávez, que afirma que el hecho de decir que su tesis es plagiada significa un acto de discriminación, considerando ella de que esta frase minimiza a los profesionales que vienen desde provincia. Lo dijo en Cajamarca y ese mismo discurso lo ha utilizado el presidente Pedro Castillo en algún discurso que ha dado seguramente en los consejos descentralizados, que no lo tengo claro, pero finalmente termina diciendo que los discriminan a este gobierno por ser gente de provincia, por ser gente que viene de la chacra, de los diversos sectores que supuestamente viene este gobierno. Este discurso termina siendo, ¿qué? ¿Un autobombo o simplemente termina siendo su propia dinamita a ellos? Yo le diría a la señora Betsy Chávez que la plata no te hace decente. La persona es decente o es un delincuente. Y por tanto, esto no es una discriminación. Al delincuente se le castiga, al delincuente se le sanciona. La ley es la ley. Ellos lo que quieren es normalizar esto y usan un argumento tan tonto como la discriminación. El Y el plagio Premier Torres también lo ocurre usa, ¿no? en todos los sectores. Claro, o sea, ellos intentan generar esta polarización, decirle a la gente de algunas zonas rurales, decirle a la gente que en estos momentos está pasando por una afectación económica, nos están discriminando a todos. No, señor, porque todo el mundo sabe que hay personas que estudian becados y Uh -huh. son perfectos profesionales. Hay gente que en todas las universidades públicas estudia y está haciendo las cosas bien. Hay gente que en la Vallejo también está haciendo las cosas bien y no se puede utilizar este tipo de discursos. De hecho, es una cosa o sea, bien baja desde mi punto de vista. Es un argumento bajo para negar algo que es evidente, algo que además que hay que destacar. El gobierno siempre pide pruebas. Aquí está la prueba. Si uno lee una página entera, se da cuenta que es un mensaje plagiado, que es un texto plagiado.
Entonces, la prueba está. Pedro Castillo ni siquiera ha dado la cara. No. Si alguien cuestionaría tu tesis, mi tesis o la tesis de algún profesional, estoy 100% seguro que alguien decente saldría y diría, a ver, pregúntenme algo de mi tesis, si le he investigado y le he justificado públicamente. Claro, Yo estoy 100% seguro que el señor Castillo no sabe ni siquiera qué es enfoque de género, de verdad. ni siquiera, ni siquiera se pronunció como normalmente lo estaba haciendo, porque él no da declaraciones a la prensa, cabe recalcar hasta la fecha, salvo algunas excepciones que no le salieron muy favorables. El caso del periodista del Rincón en CNN ha sido, creo que, la detonante para que Pedro Castillo no dé entrevistas a la prensa, pero ni siquiera se pronunció sobre su tesis con respecto, bueno, en conferencia de prensa o de repente en un mensaje que usualmente parece un Twitter, pero Claro. ni siquiera en eso se ha pronunciado el señor Pedro Castillo, o bueno, acudir al Congreso para defenderse sobre el tema tampoco. ¿Qué pasa con Castillo? ¿Por qué no Sí, quiere hablar? ¿Por qué no se pronuncia? ¿Por qué no se deslinda de todo lo que se le acusa? no dice nada porque él está aplicando la técnica del muertito, está aplicando la técnica del mudo, de que esto va a pasar, que tarde o temprano la gente se va a olvidar. Entonces, le ha funcionado antes para algunos temas y piensa que con la tesis le va a funcionar. Yo creo que esto ya es imposible. La tesis es un documento real, es algo que está firmado por él y su esposa, es algo que ingresó y por lo cual obtuvo un título, es decir, engañó al Estado peruano, engañó a la universidad y además es algo que él no hizo. Entonces no puede tomar una decisión de salir a enfrentar a la prensa porque cualquier persona en su sano juicio le preguntaría, resúmame, por favor, resúmale al Perú cuál es el objetivo y la finalidad de su tesis, en qué concluyó, cómo se desarrolló. Él no puede responder una situación tan simple porque no sabe ni siquiera lo que redactó. Ujú. Entonces, o lo que supuestamente habría redactado. Entonces, él va a intentar de que esto pase y de hecho, no me sorprende que en los últimos mensajes de Twitter de algunos congresistas de Perú Libre y algunos voceros de Perú Libre, lo que se quiera hablar es, por ejemplo, del escándalo personal de Martín Vizcarra con una mujer, o se quiera hablar del desvanecimiento de la presidenta del Congreso en Huancavelica, o se quiera hablar, imagen escándalo del gobierno, aparece un zorro. Ha vuelto a aparecer un zorro, esta vez en un Sí, cementerio de Lima. Entonces, sí, en Villa María, están creo. repitiendo inclusive sus propios trucos. Realmente esto no va a parar y no podemos quedarnos callados. Mucha gente que defendía, por ejemplo, el Partido Morado, que defendía la SUNEDU, el día de hoy está callada. Y la Sí. SUNEDU habla de calidad educativa, pero no de delitos. Entonces, ¿cómo es posible que tú no le puedas retirar el título, por ejemplo, a alguien que ha plagiado la tesis? No, Esto claro. para mí es inaudito, ¿no? ¿Por qué, si hay tantas cosas por las que se le cuestiona al señor Pedro Castillo, si hay tantas causales por las que se pide la vacancia al señor Pedro Castillo, en el Congreso es evidente que no se va a lograr una vacancia porque tiene una cierta mayoría del Parlamento que lo apoya, ¿no? Estamos hablando de Juntos por el Perú, Perú Democrático, un ala de Acción Popular, estamos hablando de Alianza para el Progreso, que también dicen que no son oficialistas, pero al final terminan votando en contra de la vacancia. Y otras bancadas que por ahí se me están yendo. Definitivamente en el Congreso no se va a lograr la vacancia. ¿Qué va a pasar si en algún momento, quién lo sabe, no lo sé, a veces el Congreso es tan impredecible y raro, como usted lo dice, Exacto. ¿ya? Se logre sacar a Pedro Castillo de la presidencia. Patricia Chirinos en algún momento nos dijo que le espera la cárcel. ¿Usted está de acuerdo con esto? Yo creo que sí, y espero que sí, además. Soy una de las personas que tiene claro que Pedro Castillo debió ser vacado desde el primer día, y Uh -huh. no porque me lo inventé, no porque no me cae bien, no porque lo quiero discriminar, no porque yo no voté por él, no, sino por algo muy claro. Él ha cometido delitos antes de ser presidente. Entonces, él recibió de parte de Pinturita
de parte de los dinámicos del centro y los tiranos del centro, recibió dinero en efectivo para su campaña. Entonces, esto está normado en el Código Penal, eso se llama financiamiento ilícito. Sí. Y quizás inclusive puede ser hasta lavado de activos, pero financiamiento ilícito es de hecho. Está siendo investigado y además hay pruebas en audios aprobados por la Fiscalía que confirman esta situación. Entonces, él ya cometió delitos. Desde el día 1, él se ha dedicado a obstruir la justicia. Él ha puesto trabas a la Fiscalía, ha puesto trabas al Poder Judicial, ha puesto trabas a la prensa independiente. Por tanto, ha cometido desde el día 1 otro delito, que es obstrucción a la justicia. Y así, si vamos sumando y sumando, el señor no debería estar en Palacio de Gobierno, debería estar en un penal. Yo también creo que el Congreso en estos momentos es un espacio muy difícil para poder lograr una vacancia presidencial, no imposible, pero muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo de congresistas que se han alquilado literalmente al gobierno, que votan con ellos y que van a pedir caramelos a Palacio de Gobierno de tanto en tanto, trabajos para sus asesores, trabajos para sus empresas, etcétera. Sin embargo, sí creo que la indignación ciudadana va a llegar en un momento y va a ser la calle la que saque a Pedro Castillo. Y no solamente a Pedro Castillo, sino también a Dina Boluarte, porque los dos son parte del mismo problema y son parte de la misma fórmula delincuencial. Dina Boluarte está escondida en sus cuarteles de invierno del MIDIS y la sacan para cada consejo de ministro descentralizado, pero la realidad es que la señora también ha cometido delitos y la señora es la cajera de Vladimir Cerrón, aquel que está pidiendo el día de hoy que le devuelvan los 850,000 soles de indemnización por robarle a la región Junín. Entonces, no normalicemos la corrupción, no normalicemos a los criminales. La ley se cumple y si no se cumple la ley, se viola la ley, por tanto, uno es un criminal. Y se normaliza también que el señor Vladimir Cerrón se reúna con el señor Pedro Castillo también, ¿no? Que el señor Vladimir Cerrón en algún momento esté designando ministros, pese a que, por ejemplo, Guido Bellido en algún momento también nos dijo, no, que el señor Vladimir Cerrón solamente es el líder de Perú Libre y no mete mano en el gobierno, pero hemos visto ministros que tienen, creo yo, y no soy el único que lo cree, creo que la ciudadanía también, usted creo que también lo cree, han tenido representación del señor Vladimir Cerrón en los diferentes, creo que cada uno de los ministros que han pasado por el gobierno del señor Pedro Castillo. Todos los ministros que han pasado por el gobierno de Pedro Castillo, tal como lo dije en la campaña de segunda vuelta, pasan por la aprobación y el sí de Vladimir Cerrón. Esto no se entendía. En segunda vuelta, algunos periodistas, con justa razón, creo yo, me decían, señor Combine, usted está elucubrando, usted está suponiendo, pero ¿qué prueba tiene? Bueno, ya gracias a que pasó el tiempo y la verdad siempre sale a la luz, uno de los casos que ha pasado también por agua tibia ha sido el caso de Mirta Vázquez. Sí. Mirta Vázquez, siendo presidenta del Congreso y no declarando una reunión, es decir, reuniéndose de forma secreta, fue a reunirse a una casa en Lince con Vladimir Cerrón. Entonces, ese era su casting para ser luego nombrada en el próximo gabinete. Y por eso es que logró ser PCM. Entonces, no es de que la caviarada se opone a Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón negocia con todos y aguanta todo, porque lo que le interesa a él es robar. Entonces, con tal de que le dejen robar, no hay ningún problema. Otro de los temas que se confirma con respecto a Vladimir Cerrón es que Vladimir Cerrón tiene claro cuál es su espacio político y el espacio innegociable. Hablamos de energía y minas para controlar la electricidad, el gas y la minería. Hablamos de interior para controlar subprefectos, prefectos y para controlar la inteligencia policial, que es la que con la DIVIAC ayuda a los fiscales, por ejemplo, a hacer allanamientos. Y también el Ministerio de Agricultura, por su gran cantidad de presupuestos. De hecho, el que maneja el día de hoy Agro Rural, el mayor programa del gobierno en agricultura, es un funcionario de extrema confianza, Vladimir Cerrón, que interpuso un habeas corpus para que no metan preso a Pinturita. O sea, sigue Vladimir Cerrón más en el claro gobierno, en todo caso. Sigue y seguirá. Y eso es lo que nunca entendieron algunos que siguen negando que Vladimir Cerrón es el que verdaderamente gobierna. Pedro Castillo tiene una mente criminal, yo sí lo tengo clarísimo, pero él no tiene una mente política. Esa es la formación de Vladimir Cerrón y la mano cubana
que tiene Vladimir Cerrón. Me parece, por ejemplo, y lo he dicho Su muchas anhelo, veces, ¿no? exacto, me parece muy mal por parte de la oposición ningunear a Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón es un enemigo poderosísimo, es un enemigo muy bien preparado a nivel de estrategias políticas y además está súper asesorado desde Nicaragua, desde Cuba y desde Venezuela, lugares en donde la oposición nunca pudo recuperar el poder después de que entraron estos delincuentes. Ahora, regresando un poco al tema del fraude del señor, bueno, lo que ha afirmado el señor Samir Villaverde. Por ahí escuché a algún congresista o algunos congresistas que se pronunciaban, ¿no? Que Fuerza Popular en algún momento habló con respecto al tema y criticó que no, que nosotros ya sabíamos que el señor Castillo había ganado con fraude. Y ellos empezaron a tildar, ¿quiénes están hablando de eso? Fuerza Popular, a quienes se le conoce por haber pasado a segunda vuelta también por fraude, tildan a Fuerza Popular precisamente por esto, y no por estas últimas elecciones, sino en varias ocasiones que Keiko Fujimori ha terminado en segundo lugar, siempre lo han tildado, no, fraude en mesa, fraude en mesa, fraude en mesa, y hasta la fecha se ha visto que cuando llegó en segunda vuelta, fraude en mesa. Es una repetición constante que hace un sector de la población, especialmente un grupo de poderosos caviares, porque ellos tienen el control del jurado. Es increíble a ver cómo podría Keiko Fujimori hacer un fraude si Tuesta Soldevilla es asesor del Jurado Nacional de Elecciones. Si Salas Arenas, un defensor de terroristas, es presidente del jurado. Entonces, si es que realmente Keiko tuviera tanto poder, no pasaría a segunda vuelta, sería presidenta. Y además ya se habría reelegido un par de veces. La realidad es que los caviares saben que cometen fraude, saben que controlan muchas instituciones y lo que hacen es echarle la culpa a alguien que sí puede tener un rechazo o una negativa por parte de algún grupo de población para hacerlo más conocido. De hecho, me sorprende que, por ejemplo, la Fiscalía, meses atrás, haya empezado una investigación a Luis Galarreta por un supuesto fraude, cuando en realidad Fuerza Popular no es tal cual lo ha señalado Samir Villaverde y está en todos lados, no ha tenido nada que ver, es más, no ha tenido ni siquiera personeros, nos ha faltado personeros, y eso lo tiene claro la población y lo tiene claro los mismos de Perú Libre que hicieron el fraude. Entonces, me parece que lo que hay aquí es un ataque constante contra Keiko, contra Fuerza Popular, pero además, ojo, no solamente es contra Fuerza Popular. ¿Cómo catalogaban a Rafael López Aliaga cuando él denunció que había un fraude? Lo catalogaban de picón, de loco, de mentiroso, se burlaban. Entonces, de esta forma, normalizan la burla sobre una denuncia real, porque cuando en cualquier país del mundo se habla de fraude, inmediatamente los entes electorales llaman a las partes electorales y entregan toda la información. Esto no ocurre en ningún país del mundo. Aquí, ¿qué cosa hicieron? Terminaron de contar los votos en la madrugada, ha ganado Castillo por un cachito, perfecto. ¿Y de dónde apareció ese cachito? En Cusco, en Cajamarca y en parte de Junín. Me parece que ese cachito al menos debería ser transparentado por el Jurado Nacional de Elecciones. Que también eran los votos que más demoraron en aparecer, creo yo. Sí, son Si mal votos no lo rurales. recuerdo. Exacto, los votos que demoraron en aparecer, por ejemplo, me acuerdo clarísimo de una provincia en Loreto, Datem del Marañón. Cuando se hicieron los conteos en Loreto, ganaba Keiko Fujimori. Y Datem del Marañón es la provincia más lejana, es la frontera con Ecuador y Colombia. Entonces, eso se demoraba más o menos 48 horas en llegar a Iquitos y ser contabilizado. Cuando llegó, el 60% de las mesas eran para Pedro Castillo. Es muy raro en una campaña a nivel nacional que haya diferencias estadísticas y por eso cualquier ente electoral lo que haría sería transparentar, por ejemplo, quiénes han firmado, quiénes han ido a votar, quiénes no han ido a votar y sobre todo algo que es importantísimo, quiénes han digitado las actas. Eso, por ejemplo, la OMPE no lo ha puesto a nivel de transparencia ni ha respondido los pedidos de cualquier ciudadano. Quien digita el acta se puede equivocar, pero si ha trabajado en un gobierno regional, si es un ex profesor del magisterio
o si por ABC motivos está vinculado al gobierno regional de esa región que Pedro Castillo ya había ofrecido eliminar distintos entes nacionales para darles más presupuesto, pues al menos lo lógico sería que la población lo sepa, ¿no? Señor Combina, hablemos un poco de su campaña política. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó su candidatura? Bueno, no sé si precisamente la dejó, no quiero caer en imprecisiones, pero ¿por qué ya no fue a Lima y ahora va para San Isidro? Cuando presenté la precandidatura junto con Fuerza Popular, se dio en este contexto en donde yo reclamaba la unidad de la oposición para no repetir el error del 2021. Es decir, para que no ocurra lo que le pasó a López Aliaga, a Hernando de Soto, en menor medida a César Acuña y a George Forsyth. La idea no es dividir el espacio de la oposición, porque de esta división es donde la izquierda criminal aprovecha para ganar por poco, y acá en la elección municipal se gana hasta por un voto. Entonces hice ese llamado, el llamado además fue acompañado por el partido dialogó con las distintas agrupaciones de oposición en la ciudad de Lima, no se llegó a un acuerdo y había que tomar una decisión, o postular para seguir dividiendo la cancha o sacrificar mi candidatura para promover en hechos y no palabras esta unidad. Yo tomé esta decisión y también saludo que Fuerza Popular me apoyó en esta decisión porque no era justo que le dejemos la cancha libre a un topo de Perú en Lima. Podía, con el apoyo de la OMP, con el apoyo del Jurado Nacional de Elecciones y con la división de la oposición, ganar por un voto, y que además esto ha sido pues bastante obvio, ¿no? Perú Libre tiene contactos con Podemos, tiene contactos con Somos Perú, tiene contactos con Juntos por el Perú, está lanzando su propio candidato y tiene una vinculación especial con el candidato del Partido Morado. Entonces, las cosas eran tan claras que esta decisión fue tomada, me parece, de la mejor forma. Yo retrocedí junto con la cantidad de candidatos distritales que tiene Fuerza Popular en Lima, 32 candidatos distritales. Tomamos la decisión de que lo mejor era ser candidatos en los distritos, fortalecer los distritos a nivel vecinal. Fuerza Popular ha hecho una gran convocatoria para independientes, para colectivos de oposición, para gente que no está en el partido. Va a ser una elección muy bonita y lo que vamos a hacer también es esperar la convocatoria de los candidatos de oposición para poderlos apoyar y sumar el voto. No queremos la división, queremos sumar a la candidatura de oposición que le pueda ganar a los candidatos topos de Perú Libre, y además apoyaremos también con nuestros personeros, con la campaña, porque lo lógico es dar el ejemplo. Y espero que lo que yo estoy haciendo en este proceso también se repita en el 2026 o las elecciones generales si son antes. Es necesario que la oposición se una, si no, Perú Libre se queda. Es una especie de estrategia para hacerle frente, de ganar las elecciones, claro está, al gobierno de turno. Es una estrategia para que si, por ejemplo, López Aliaga, que es uno de los candidatos fuertes de la oposición, se lleva a las elecciones municipales, es hacerle frente desde el municipio al gobierno de turno del señor Pedro Castillo. Creo que el tema no es directamente hacer frente. Los alcaldes y los gobernadores regionales no tienen un poder sobre el poder ejecutivo. Es decir, el liderazgo de la oposición a nivel nacional debe estar en el Parlamento. Pero sí es importante cambiar la narrativa y la forma de gobierno. Y creo que en eso, por ejemplo, yo he escuchado a Rafael López Aliaga y coincide conmigo en que lo que se tiene que hacer es gobernar bien para evitar que se normalice la mediocridad, dice poner a un sentenciado o a un acusado o a un investigado en cargos de confianza, para que se evite la normalización de la criminalidad a nivel de obras. Entonces, la gestión de Muñoz, por ejemplo, ha sido perfecta para Pedro Castillo, porque Pedro Castillo no trabaja, no hace nada, se dedica a organizar sus grupetes de mafias, pero el señor Muñoz tampoco hacía nada. Entonces, si tú ves que nadie hace nada, al final todos son lo mismo. Sí. Lo que yo espero es que el próximo alcalde de Lima sea de oposición,
que no acepte tomar cafecitos a medianoche con Vladimir Cerrón ni con Pedro Castillo, que tenga los pantalones para decirle delincuente al delincuente y criminal al criminal sin entrar en medias tintas, y yo también haré lo mismo en mi distrito. Mi propuesta es una propuesta vecinal para resolver los problemas de mis vecinos. Sin embargo, creo que todos los sanisidrinos saben que votando por César Combina, saben que hay garantía de un alcalde que no se va a tomar foto con Pedro Castillo, que no se va a ir a reunir a medianoche con Vladimir Cerrón, ni que le va a abrir la puerta a la corrupción del gobierno nacional. Esto tiene que cambiar y se tiene que hacer en hechos, no en palabras. Como algunos de los alcaldes que hay actualmente en algunos distritos, creo que conocemos Que mucho, acuden al llamado. conocemos mucho las figuras. Sí, cada vez que Pedro Castillo necesita subir o parar la caída de su popularidad, llama a los alcaldes, llama a los gobernadores regionales, y me sorprende que vayan y acudan al llamado de alguien que no solamente los está usando, sino que es alguien que le está haciendo tanto daño al Perú, que le está haciendo daño a nuestras familias. Durante 7 años de mi vida puedo decir que he combatido a Vladimir Cerrón y a su mafia, pero que además en esos 7 años nunca me senté, nunca pacté, nunca dialogué, porque con el delincuente no se pacta, al delincuente se le combate. Regresemos un poco al tema del fraude. ¿Qué puede pasar usted desde su experiencia como ex congresista también? ¿Qué puede pasar si finalmente se comprueba que sí, se hizo el fraude? ¿Qué puede pasar con el gobierno de Pedro Castillo? No lo pueden sacar, ¿o sí? Definitivamente, si existiera una duda, simplemente una duda razonable del fraude, este ya es una causal de vacancia. Fuera de eso, si se comprobaría realmente la existencia de fraude electoral, es decir, un video claro en donde Salas Arenas o Piero Corbeto, se comprueba esta teoría de Samir Villaverde, lo que tendría que existir es un proceso electoral nuevo. Yo defiendo al Parlamento, sin embargo, ¿pero no tardaría? Si ha habido manipulación de un solo voto, si ha habido manipulación de un solo voto en la presidencial, podría haberlo habido también en la congresal, y no sería justo para los electores que el decisor, el gran decisor, no sea el ciudadano, sino más bien Salas Arenas o el amigo de Vladimir Mesa, ¿no? Entonces, elecciones generales sería el resultado en concreto de darse por un hecho ya el tema del fraude, que todavía está, creo yo, lo siento tibio, porque Samir Villaverde, si bien es cierto, lo está declarando, está siendo preciso con algunas cosas, pero no está siendo tan sustentado porque no presenta las pruebas. Y es algo que es necesario para confirmarse que en efecto hubo fraude. El tan mencionado fraude posterior a las elecciones generales, la segunda vuelta de las elecciones generales. No hay pruebas. Lo que tenemos son solo declaraciones, quizá un tanto más precisas, como fueron las de Karelyn López, pero más allá de eso no tenemos. Entonces, el panorama de darse por hecho esto del fraude está, creo yo, más frío que caliente. Es un caso que hay que tomarlo con pinzas y hay que tomarlo como lo que es. ¿Es un delincuente? ¿Samir Villaverde es un delincuente? Sí. ¿Quién trajo ese delincuente? ¿Lo trajo la oposición o lo trajo Pedro Castillo? Lo trajo Pedro Castillo. Entonces, es un delincuente de Pedro Castillo que quiere echarlo, que quiere decir lo que él sabe, mostrar lo que él tiene. ¿Para qué? Para ganar él. Él no quiere, Samir Villaverde no es un patriota, no quiere que gane el Perú, no quiere que se recupere la democracia. Samir Villaverde quiere salir cuanto antes de la cárcel, punto. Eso es lo que quiere. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí es ser muy fríos en esta situación y entender que la Fiscalía va a demorar, así como demoró con Karelyn López, va a demorar siquiera 2 o 3 o 4 meses para ver si las pruebas, en primer lugar, ameritan ser nombrado un colaborador eficaz, y por otro lado, también si las pruebas son feas. El problema que tiene Salas Arenas, que tendría Bruno Pacheco y que tendría Pedro Castillo, es que Samir Villaverde es una persona que es reconocida en el mundo como alguien que ha estado vinculado a problemas judiciales, a problemas legales, por no decir delitos, pero con todo este tema. Y además es una persona
que tiene una empresa de seguridad. Lo más probable es que si tú eres el dueño de una empresa de seguridad, no sea un departamento inseguro. Por tanto, videos, videovigilancia y quizás audios debe haber. Yo sí creo que Samir Villaverde tonto no es, y sobre todo, que la gran moraleja que debería quedar del caso de Samir Villaverde es: quien pacta con delincuentes termina siendo un delincuente. Quien lo trajo a Samir fue Pedro Castillo, y ya sabes cómo va a terminar, y ya sabemos cómo va a terminar. Bien, señor Combina. El tiempo en redes sociales es corto, pero creo que hemos hablado de diferentes cosas, de diversos hechos que han sucedido en la política nacional en estas últimas semanas. Quiero agradecerle por la disponibilidad de estar en esta entrevista con nosotros y también comprometerlo desde ya para poder invitarlo en alguna próxima ocasión al programa. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Gracias, señor Combina. Bien, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Como hemos hablado, han sucedido muchísimas cosas en la política. ¿Qué va a pasar más adelante? No lo sabemos. Pero de que estamos ahora en nuevamente una crisis política quizás más grave de la que ya estábamos, denlo por hecho de que esto va a seguir y no sé por cuánto tiempo más. Bien, amigos, eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Sergio Alba y conmigo será hasta una próxima edición con otro invitado y con otro tema. Chao y muchas gracias.